Soy el pastor Juan José Gil. Estamos tan acostumbrados a la comodidad que nos ofrece el mundo, que nos ofrece el sistema, que incluso siendo cristianos muchas veces nos podemos escandalizar pensando, ¿tendré yo que renunciar a todo esto para huir en una persecución o para evitar tener que pasar por cosas como la marca de la bestia y otros acontecimientos que puedan venir en el futuro? O quizá cosas que ya estén ocurriendo y que no estoy muy seguro de que sean lo mejor para mí. ¿Tendré yo que salir al monte? ¿Tendré yo que escapar por mi vida? A veces nos hemos acomodado tanto que no podemos concebir que eso pueda cambiar. De hecho, muchas veces lo hemos sacralizado, hemos pensado que cuanto más tenemos, más bendecidos estamos o más cerca de Dios pudiéramos estar, como si realmente lo que nos diera peso a nuestra vida espiritual, fueran las bendiciones materiales. Bueno, es parte de la propaganda o publicidad que el mundo nos ofrece y también, desgraciadamente, se da en muchas iglesias que han confundido la bendición de Dios con la abundancia de los bienes que uno posee. Me gustaría hacer un repaso bíblico, por decirlo de alguna manera, de lo que podríamos considerar que fueron los preparacionistas de la antigüedad, aquellos que, oliendo el peligro o viendo el peligro, cómo se acercaba, cómo venía de lejos, se prepararon de antemano. Pensaron que era lo mejor que podían hacer, que una cosa no estaba reñida con la otra, que uno podía pasar por una época de gran abundancia y, sin embargo, en otra época tener escasez e incluso tener que aprender a sobrevivir. Empezando, fijaros en Génesis 6, cómo Dios llama a Noé. Dios lo va a llamar a Noé para ponerlo para todos nosotros como ejemplo de preparación. Dios va a derramar un diluvio destructor, caótico. Pero Dios quiere salvar a la humanidad y lo va a hacer por medio de un hombre que creía en él y confiaba en él. Entonces le va a dar instrucciones. Léelas ahí en Génesis 6, Génesis 7, etc. Todo el proceso del diluvio. Dios le va a dar a Noé indicaciones exactas de qué hacer, cómo hacerlo, cómo prepararse, qué tiene que llevar, porque le espera un año de verdadero desastre, hasta el punto de que sin supervivencia, sin preparación, no habría escapatoria. Y ahí tenemos la famosa arca de Noé. Sí, le llevó mucho tiempo hacerla. Estuvo más de 100 años construyendo aquel barco, como queramos llamarle, aquel cajón gigante, en el que iba a meter toda la provisión necesaria para pasar ese tiempo e incluso para los animales que iba a llevar con él. Así que ahí tenemos un ejemplo capital, diría yo, de lo que significa prepararse para superar situaciones extremas, extremadamente complicadas y difíciles. El arca de Noé ha quedado como símbolo para todo preparacionista. Después tenemos el caso de José. Sabemos que José era hijo de Jacob, también en el Génesis 41. José iba a ser vendido por sus hermanos a Egipto y allí sería primero esclavo y después prisionero, preso de aquellas cárceles que te puedes imaginar que no serían nada comparables a lo que hoy lo son, por lo menos en el primer mundo, en el mundo rico, en el mundo occidental.
o del norte, como se le quiera llamar. José iba a pasar por todas esas penurias, pero Dios lo estaba preparando para que llegase a ser uno de los más famosos preparacionistas de la Biblia. El faraón iba a tener unos sueños, y no sabía qué pensar, no tenía la interpretación. Y así dio con José. Llamaron a José, que ya tenía fama de interpretar los sueños, estando en la cárcel, y el faraón le contó lo que le pasaba y José le dio la interpretación. Aquellos sueños se han hecho famosos a lo largo de la historia. Es un hito. José, interpretador de sueños. Los sueños del faraón tenían mucho que ver con penurias, hambre, escasez. Anunciaban un tiempo para lo cual se necesitaban preparar, pero no sabían cómo interpretarlo. José entonces le va a decir al faraón que vienen 7 años de gran abundancia, pero que después esos años, también 7, se convertirán en años de hambre. Así que había que hacer algo al respecto, y lo suyo sería prepararse. Faraón entonces le iba a encargar a José, confiando en esa sabiduría que Dios le había dado, el preparar a Egipto para superar esos años de hambruna. Y así lo hizo José. Nos cuenta ahí ese capítulo 41, a partir de ese capítulo se nos narran esos años. Y ahí vemos cómo José va a aprovechar la abundancia de los primeros años para recoger todo lo que puede en grandes graneros. Las cosechas van a ser tan grandes que va a faltar espacio y van a tener que incluso construir y prepararse mejor para pasar la hambruna. Lo hicieron y efectivamente no solamente salvaron a la nación, sino que salvaron a todos los pueblos y naciones alrededor que, no habiéndose preparado, venían a Egipto en busca de grano. La propia familia de José, es decir, Jacob y sus hijos, sí, aquellos que le habían vendido, finalmente fueron salvados gracias a la preparación que José proveyó. Así que ahí tenemos también un ejemplo tremendo de lo que significa la bendición de, si conoces lo que va a venir, prepararte de antemano. Es necesario. Tenemos en Primera de Reyes, capítulo 21 y 22, el proceso por el que David, el rey David, tuvo que pasar por la persecución que Saúl había lanzado contra él, furioso por su fama, por, en fin, todo lo que el pueblo le alababa y le quería de alguna forma, incluso por encima del rey. Celoso de eso, Saúl va a lanzar una gran persecución contra David, que estaba llamado precisamente a ser el rey de Israel. Pero en ese tiempo reinaba Saúl, y no era precisamente el rey más indicado. En fin, la cuestión es que prometió matar a todo el que ayudara a David, así que David tenía que huir lo más lejos que pudiera, y efectivamente huyó al desierto. Eso es lo que nos cuentan esos capítulos de Primera de Samuel. ¿Qué va a pasar entonces? Va a pasar que, nos dice la Escritura, David huyó hasta la cueva de Adulán, en medio del desierto. Y allí se va a juntar con gente que vienen también huyendo de la situación en la que está Israel, que conocen a David y que saben que estarían mejor con él, y se van a juntar allí en la cueva. Nos dice que llegó a formar un ejército de 400 hombres.
Así que ahí vemos cómo David, siendo perseguido, desterrado, va a buscar el prepararse para lo que pudiera venir en el futuro. Y así prepara un ejército de 400 hombres. ¿Dónde? Ni más ni menos que en el desierto. ¿Habría abundancia? Desde luego que no. Así que seguro que aquellos años fueron años de preparación para poder escapar de males que pudieran venir en el futuro. Sin duda, David lo debió aprender porque después llegó a ser un excelente gobernante. Ahí tenemos, por tanto, otro ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 17, nos encontramos el caso de Elías. Elías, profeta de Dios. También él, por orden divina, había anunciado que vendría una gran hambruna, especialmente por la sequía. Habría 3 años en los que no llovería por toda aquella tierra y, bueno, eso iba a requerir confiar en Dios, prepararse todo lo necesario, lo que se pudiera, y Dios le iba a dar instrucciones a Elías, de la misma manera que lo haría a Noé de forma directa, a José a través de los sueños, en fin, a todos los hombres de Dios que tuvieron que pasar por esas circunstancias. También lo iba a hacer con Elías. Dios entonces le dijo a Elías que escapara lejos y se quedara cerca de un arroyo. El agua, sin duda, era necesaria e importante, especialmente cuando había una sequía. Y nos dice la Escritura, y en esos capítulos de Primera de Reyes, que Dios le enviaba a Elías pan y carne por medio de los cuervos, por medio de los pájaros. Cuando se secó el arroyo de Kerit, entonces Dios le envió a una viuda en Sarepta. Aquella viuda que tenía un hijo apenas tenía para comer. Y Dios le guió a ella porque quería bendecirla a ella también. No solo a Elías, sino también a aquella mujer. Y efectivamente aquella mujer le ofreció, o mejor dicho, estuvo dispuesta a compartir lo poco que tenía con el profeta. Y Elías le dijo que a cambio Dios le iba a bendecir de manera que hasta que no lloviese, el aceite que le quedaba y la harina no se acabarían. Dios haría ese milagro. También dándonos a nosotros a entender que incluso si estamos en medio de circunstancias difíciles, podemos confiar en Dios y podemos compartir, porque Dios es capaz de multiplicar, como lo vemos en varios casos en la Escritura. Dios es capaz de multiplicar la escasez y convertirla en abundancia. La preparación para los cristianos, lo que podríamos considerar preparación bíblica, no es una preparación de aferrarse a lo poco como si en ello nos fuera la vida. Es más bien una preparación basada en la confianza. Que si tenemos que compartir, lo haremos. Si tenemos que repartir, repartiremos. Sea como sea, tenemos que confiar en Dios, porque Él es capaz de multiplicar lo poco y, como digo, transformarlo en mucho. Ese es el ejemplo que encontramos en la vida de Elías. Después Elías también iba a recibir persecución por parte de Jezabel, la esposa de Acab, aquellos reyes terribles que reinaron durante tiempo en Israel. Jezabel le iba a perseguir a muerte, le amenazaba y quería acabar con él. Así que Dios iba a hacer otra cosa muy interesante. Le iba a dar a Elías un alimento que le aguantara una comida, imagínate, un superalimento que le iba a aguantar
durante 40 días caminando por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Allí encontraría una cueva donde pasar la noche y finalmente Dios vendría a verle y a darle nuevas misiones antes de que finalmente se lo llevara, como sabemos, en un carro de fuego. Así que ahí tenemos otros ejemplos de cómo Dios nos puede ayudar a prepararnos y a superar los tiempos más penosos, más difíciles. Siempre acuérdate, confía en Dios, no pierdas la confianza, no importa si pasamos por grandes dificultades. Cuanto mayores sean, mayor debe ser nuestra fe. Luego en Primera de Reyes, te animo a que lo leas, en el capítulo 19, vas a poder leer toda esa historia, la historia de esos días de angustia para Elías. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con la vida de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, también en Mateo capítulo 3. En Lucas capítulo 3 se nos, o antes incluso, aunque el ministerio de Elías, del Bautista, comienza en el capítulo 3 de Lucas, también, repito, el mismo capítulo 3 de Mateo, es en el capítulo 1 de Lucas cuando se nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. Y se nos dice que ya de niño, así acaba el capítulo 1, por allá por el versículo 80, ya de niño, Juan el Bautista se acostumbró a vivir en el desierto. En Mateo 3 nos dice que se vestía con piel de camello seguramente, con un cinto de cuero y que se alimentaba de miel silvestre y langostas. No había mucho más en el desierto. Seguramente encontraría algún lagarto o alguna serpiente que también la comiera, aunque eso para Juan el Bautista estaba prohibido, supuesto que él como israelita tenía limitada por la ley qué se podía comer y qué no. Así que se centraba seguramente en animales considerados limpios o puros. Pero ahí vemos que durante largos años Juan el Bautista estuvo preparándose para que cuando llegara su ministerio público se pudiera decir que no solamente se parecía a Elías como superviviente, sino que ya tendría una larga carrera como tal. Curioso, porque iba a ser el precursor del Mesías. Lo más interesante, como leemos también en Mateo 4 y Lucas 4, Jesús también iba a huir al desierto. No a huir, sino a buscar al desierto. Iba a buscar al desierto para tener también la experiencia de lo que se supone que sea una preparación intensiva, estar en ayunas 40 días. Bueno, ahí tenemos la experiencia narrada en los 2 capítulos que acabo de mencionar. Ahora fíjate, cuando Jesús comienza su ministerio, también está ya acostumbrado a encarar la dificultad. Se ha preparado en el desierto. Es más, va a instruir a los discípulos que se van acercando a él a tener una vida minimalista. Les va a decir que no lleven ni siquiera dinero, ni que aprendan que Dios puede proveer incluso cuando todo lo demás nos falle. Y eso es importante porque, aunque hay mucho de preparación en la Biblia, sobre todo se trata de contar con Dios, porque todo lo que acumulemos, por mucho que nos preparemos, también nos puede fallar.
pero Dios no fallará. Y Dios va a proveer todo lo que necesitemos. Jesús quiso que los discípulos aprendieran eso y vivieron ese tipo de vida de prescindir de todo lo que el mundo ofrecía. Tanto es así que Jesús enseñó que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno llega a poseer. La vida es otra cosa. La vida es gozo y paz, es comunión y contacto con Dios, es servicio al prójimo, es hacer el bien, incluso en medio de la adversidad, incluso cuando todo escasea. Así que Dios nos quiere enseñar, a los que tenemos una visión bíblica de preparación, a no acumular hasta el extremo que dejemos de confiar en Dios para confiar en lo que hemos conseguido nosotros. Tengamos cuidado con eso. Está muy bien que guardemos, está muy bien que seamos sabios y nos preparemos, pero también necesitamos mantener una confianza firme, segura, porque Dios estará con nosotros y no nos fallará. En fin, no quiero alargarlo más el vídeo, os dejo con esta reflexión porque creo que en estos momentos la necesitamos. Preparémonos, sí, pero sobre todo, preparémonos espiritualmente para que nuestra fe no falte, para que podamos seguir adelante confiando en que Dios hará lo que nosotros no hayamos podido hacer. Que el Señor os bendiga.